oración. Estamos orando. Bueno, te damos gracias, Padre Santo, en este día por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por ser el proveedor de todo lo que necesitamos, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos, llegar a este momento, Señor, de seguir aprendiendo de ti, de todo ese hermoso muestra de amor que has tenido para con nosotros, Señor, al morir en esa cruz. Gracias, Señor, por toda esa obra redentora. Permítenos seguir aprendiendo y conociendo más de ti, Señor. Bendice a Magnolia, Señor, que esta clase sea de gran bendición para nuestras vidas, que tú la uses grandemente, que tu Espíritu Santo sea guiándonos, mostrándonos, revelándonos todo lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Ponemos en tus manos la vida de cada uno de los estudiantes, Señor, que tú tomes el control de nuestra mente, de nuestro ser, Señor, para que podamos quitar todo paradigma, todo lo que nos impida seguir aprendiendo más de ti, Señor. Todas las preocupaciones, todas las distracciones que podamos tener, Señor, la ponemos a tus pies, Padre Santo, para que tengamos toda la atención plenamente en ti y en tus enseñanzas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Perfecto, bienvenidos todos. Vamos a continuar donde habíamos quedado la clase pasada. Inicialmente. Buenas noches. Buenas noches, Yolandita. A ver, esto quedó. Aquí quedamos. Estábamos hablando de el número 5 en nuestro material, la gran consumación del ministerio. Esta parte de la gran consumación del ministerio se divide en varias partes: muerte, sufrimiento, expiación. También ahora vamos a ver otra vez parte de los padecimientos, nuevamente la muerte, pero ya desde la parte de la tumba, y finalmente la resurrección. Entonces vamos a terminar con esta parte de la expiación. El número 1 respecto de la expiación dice predicciones y presagios del Antiguo Testamento. Yo hice una investigación y ahí era donde nos habíamos quedado, si bien lo recuerdan. Notas, creo que es esto. Esta, sí. Entonces vamos a leer esta parte y voy a pasar esto para acá, listo. Ahí se ve, lo pueden ver, o sea, pueden leer ahí. ¿O está muy pequeño? Un poquito más grande fuera bueno. Bueno, sí. A ver, sí, acá lo puedo hacer más grande. Ahí. ¿Puede ser ahí? Sí, ahí está mejor, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, vamos a leer párrafo por párrafo y esta parte es como una hoja y media más o menos y habla justo de las predicciones y los presagios del Antiguo Testamento. Entonces, le voy a pedir el favor que empecemos leyendo los primeros dos párrafos, por favor, Rolando, ¿sí? Luego sigue Yolandita, el otro párrafo, luego Lili, Katy, y bueno, yo sigo con el siguiente. Empecemos, por favor. Ya. Dice, predicciones y presagios del Antiguo Testamento. Colores, nubes y mares, su poder para perdonar. El Antiguo Testamento emplea cientos de símbolos que revelan a Jesucristo y su expiación. A continuación se dan varios breves ejemplos. Oriente y Occidente. Tan lejos como está el Oriente del Occidente, así hizo el Señor, alejar de nosotros nuestras transgresiones. En el Salmo 103:12. Por supuesto, la distancia entre Oriente y Occidente es infinita e inconmensurable.
y también lo es la capacidad de Dios de eliminar nuestras transgresiones. Perdón. Sí, exacto. Ahí estamos hablando de las predicciones y los presagios, ¿no? Hay cómo hay esa metáfora de Oriente y Occidente, y como estábamos hablando de la expiación, o sea, que Él se puso en nuestro lugar y cargó todos nuestros pecados, y ahí hace referencia a que tan lejos está el Oriente del Occidente, asimismo están referente a que Él perdonó nuestros pecados y se olvidó de ellos. Continuemos, por favor, Yolandita. Nubes. Yo, el Señor, desdice como a nube tus transgresiones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Isaías 44:22. Así como las nubes espesas se forman continuamente, cambian de forma, desaparecen y reaparecen en el cielo, transmitiendo la idea de lo perpetuo. Del mismo modo, Dios perdona a quienes se arrepienten y regresan a Él. Echar los pecados. Dios perdona la iniquidad y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7 del 18 al 19. Dios echa los pecados en las profundidades del mar, donde desaparecen para siempre. Después que Ezequías se hubo recuperado de una enfermedad, escribió, porque tú, Dios, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Isaías 38:17. Cuando Dios se echa nuestros pecados a su espalda, deja de verlos. ¿Mm? Como pueden ver, en cada párrafo hace referencia de cómo es que nos muestran a través de metáforas. Por ejemplo, anteriormente hablaba de Oriente, Occidente, ahora de las nubes, y como también en la parte dice, echar los pecados, Dios perdona la iniquidad, toda la suciedad, la maldad, todo el pecado, Él lo recibió. Y así mismo está haciendo en la parte de Isaías 38:17, ¿no? Cuando dice, Ezequías se hubo recuperado de una enfermedad, escribió, ¿por qué tú, Dios, echaste tras tus espaldas todos mis pecados? Y ahí se hace referencia siempre a la expiación, lo que Dios hizo con nuestros pecados. Sigamos, por favor, Lili. Dice carmesí y blanco. El Señor dijo, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Esos tres colores casi idénticos, la grana, el rojo y el carmesí, representan la sangre y la iniquidad humana. Véanse Isaías 59:3, Miqueas 3:10, Habacuc 2:12. La sangre de Cristo santifícase. Véase Moisés 6:59-60. Proporciona vida eterna. Véase Juan 6:53-54. Y cambia la iniquidad de los seres humanos, que es roja como la sangre, a blanca, que representa la pureza. Exacto, ahí está bien explicado el carmesí rojo y también las nubes blancas, hace referencia. Por favor, continuemos en esta parte de la profecía acerca de Cristo también, Katy. Las profecías acerca de Cristo. El Antiguo Testamento presenta cientos de profecías acerca de Jesucristo, muchas de las cuales están relacionadas directamente con su expiación. Por ejemplo, Isaías profetizó: llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4. Continuemos esos versículos, por favor, Katy. Ya. Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Isaías 53:5. Por la transgresión de mi pueblo fue herido. Isaías 53:8. Él llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53:11. Habiendo él llevado el pecado de muchos. Isaías 53:12.
Entonces, como podemos ver, en estos versículos es el argumento de las profecías sobre lo que pasó respecto de qué es lo que iba a pasar. Las profecías, qué es lo que iba a pasar respecto de nuestras enfermedades, de nuestros pecados, nuestras transgresiones. Eso fue lo que se profetizó. Perfecto. Ahí ya terminamos con el primer punto. Vamos a continuar. Aquí voy a dejar de compartir para continuar compartiendo el siguiente. Listo. Entonces, el primer punto ya lo vimos. Predicciones y presagios respecto del Antiguo Testamento. Ahora, veamos. Aquí. El segundo. Voy a hacerlo un poco más grande. Listo. El segundo dice, explicaciones inspiradas no solo de Pablo, sino de todos los apóstoles. Y aquí voy a ver si se puede hacer un poco más grande. Sí, aquí. Entonces encontré algunos de los versículos donde hablan los apóstoles. Entonces así, por ejemplo, en Hechos 20:28 que dice, tened cuidado de vosotros, de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastores la iglesia, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Ahí se refiere al derramamiento de la sangre que limpia nuestros pecados. Ahora en 2 de Corintios 5:19, esto es la parte que habla Pablo, y dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Igual hace referencia a lo que va a hacer respecto de la expiación, con respecto a que fue hecho él. Él recibió nuestros pecados y a través de eso, esa posición que asumió a él, nos ha encomendado para que nosotros mismos también vivamos en reconciliación. En 2 de Pedro 2:1 dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Ahí también respecto de que dice, negando incluso al Señor que los compró, o sea, que nos compró con su sangre. Recordemos que estamos hablando de las explicaciones inspiradas, no solo por Pablo, sino también de los apóstoles. Acá también sigue respecto de Romanos 5:18. También nos habla Pablo, dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Ahí recordemos que es lo que habla, dice así, pues tal como una transgresión resultó la condenación de todos los hombres por un solo hombre, cuando Dios a través de Jesús se hizo hombre, entonces ahí fue que por un solo hombre recibimos, dice, una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Así también por un acto de justicia, o sea, el sacrificio de Cristo en la cruz, se dio la justificación para todos, para la humanidad. Voy a pasar esto para acá. Listo, ahora sí. Dice Romanos 3 del 25 al 26, dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús.
Perdón. Listo. Estas son las explicaciones inspiradas por Pablo y por los apóstoles. No sé por qué no me deja seguir a la otra diapositiva. Ahora sí. No sé qué, salió un mensaje como la vez pasada y otra vez. Listo. Aquí, el número 3. Dice, prenuncios del mismo Señor Jesús. Prenuncios es como anticiparse a lo que va a pasar. Entonces, encontré esta explicación que dice, Jesús explicó, que es un ejemplo de este número 3. Dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esta explicación está en Juan 10, del 17 al 18, y básicamente se refiere a que Él dio su vida porque Dios había planeado, estaba todo organizado para que Jesucristo se hiciera hombre. Entonces, pone su vida, muere en la cruz y luego otra vez vuelve a tener la vida como divinidad también por su resurrección. Entonces, Él la pone, la quita y la vuelve a tomar. ¿Listo? Esa es la parte del número 3. Ahora veamos el número 4. El número 4 dice, las aclaraciones del Señor resucitado. Recordemos que estamos viendo algunas de las explicaciones de la expiación. Entonces dice, las aclaraciones del Señor resucitado. En Juan 20, 17 al 18 dice, Jesús le dijo, no me toques, recuerda lo de Tomás, ¿no? No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí tendríamos que leer el versículo. No recuerdo si es cuando es Tomás o cuando es, ¿te acuerdas que se le aparece a todos los apóstoles? Y cuando les dice, la paz sea entre ustedes. Pero la explicación que él da es que no lo toque porque no estaba como cuerpo presente. Ellos lo veían, pero era espíritu. ¿Ya? Eso, el número 4. Ahora veamos el último punto de la expiación, que es el 5. El número 5 dice, indicios en los relatos mismos que dan valor eterno al hecho histórico. Y aquí muchas veces durante el curso de su ministerio, Jesús se refirió en forma velada y figurada a la forma de su muerte futura. En muchas oportunidades, cuando hablaba con los apóstoles, él les mencionaba sobre su muerte futura. Pero poco a poco les fue manifestando a sus discípulos con toda claridad que debía sufrir y morir. Y ellos solamente se dieron cuenta de todo eso ya cuando sucedió realmente. Aquí termina el punto número 5. Y hoy vamos a continuar con la misma, es la gran consumación del ministerio de Jesús, pero refiriéndose al significado de los padecimientos y la muerte. A partir de aquí en adelante, voy a explicar 2 diapositivas
en cada uno de los puntos, lo vamos a ir viendo, y para cada uno hay 2 preguntas. Una vez terminemos de explicar, nos vamos a dividir en grupos. Yo vi a Carlita, pero ahora no la veo, ¿está ahí? Sí, buenas noches. Ah, bueno, Buenas sí, noches con todos. buenas noches. ¿Está bien, Carlita? Sí. Bueno, 2, 3, habemos 4. Nos toca hacer 2 grupos entonces apenas. Luis, ¿viene ya conduciendo o no? Sí, ya estoy llegando en unos 15 minutos. Buenas noches con todos. Buenas noches. Ah, bueno, listo. Sí, mientras eso, entonces vamos avanzando en la explicación. Listo. En el número 6 del material que nos colocaron en Classroom, el número 6 habla de la gran consumación del ministerio. Y aquí nos vamos a enfocar en el significado de los padecimientos y muerte. Dice, la plenitud de la doctrina tenía que esperar la consumación del hecho y los comentarios inspirados de los apóstoles comisionados para la presentación de la fe para siempre dada a los santos. Tanto cada uno de los apóstoles, lo que Dios les encomendó es que ellos digan y lleven las buenas nuevas. Y siempre estaban enfocados en realmente el significado de los padecimientos, porque ellos experimentaron cuando ya pasó lo de la muerte y la sepultura y luego la resurrección, la ascensión y la resurrección. Ellos se dieron cuenta que Jesús les había estado comentando todo esto hasta que pasó, y así mismo ellos debían explicarlo. Encontré este versículo con esta imagen y es una realidad lo que dice 1 Pedro 4:13. Dice, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Porque aquí recordaba también que ninguno de los sufrimientos, por más grande que sea, ninguno de los sufrimientos que pasamos aquí en la tierra se va a comparar en dimensión con la gloria venidera cuando estemos en gloria con Cristo Jesús en el cielo. Eso es lo que quiere decir 1 Pedro 4:3. Ahora bien, una de las partes de la gran consumación del ministerio respecto de los padecimientos y la muerte de Cristo es la muerte había de ser un sacrificio cruento. Saben que es primera vez que escuchaba esta palabra, no sé si alguno de ustedes sabe que es cruento, pero se refiere a que hay derramamiento de sangre cuando se refiere a cruento. Y entonces, en el Evangelio de Juan 1:29 dice literalmente, Juan el Bautista dice, el Cordero de Dios, hace referencia a Jesús. Juan el Bautista señaló que era Jesús quien recibiría la carga de la culpabilidad del pecado, según normas en el Levítico, en el libro de Levítico. Y fue lo que Jesús vino a hacer. Era el único que podía hacer este sacrificio. Y Juan el Bautista, antes de bautizarlo, le dice, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo señaló. Encontré esta imagen. Las siguientes son 2 preguntas que hago referente a la muerte que había de ser un sacrificio cruento respecto de la muerte en sí. Y este es para el grupo número 1. Ahora lo vamos a responder. Luego el número 7 hace referencia
igual a la gran consumación del ministerio, pero se refiere a la sepultura, el descanso, el descenso al Hades y la ascensión. Investigando un poco más al respecto de esto, bueno, voy a leer lo que dice esta parte. Dice, el cuerpo fue realmente sepultado. Realmente fue sepultado. Las personas que estaban ahí para bajar de Jesús, a Jesús de la cruz, ellos mismos recuerdan que José de Arimatea fue que reclamó el cuerpo, lo recuerdan, para ir y sepultarlo. Dice en 1 Corintios 15, del 3 al 4, Pablo se cuidó de incluir en el resumen del Evangelio que él y los discípulos predicaban la mención de la sepultura del Señor. No es que la obra de Cristo se hubiera consumado antes de que Cristo entregara su espíritu y la manifestación de sus gloriosos resultados habían de manifestarse por medio de la resurrección, pero el descanso del cuerpo del Señor en la tumba se reviste de gran importancia evidencial. Aquí habla de esta parte porque es muy importante de que las personas, después de que Jesús estaba muerto, lo tocaron, le quitaron lo poco de vestido que tenía y le pusieron aceite, lo recuerdan, y luego le pusieron mantos blancos y lo dejaron ahí en la tumba y cerraron la piedra para que eso evidenciara, o sea, que ellos lo tocaron y estaba muerto. Evidencias y pruebas reales. Y aquí en la parte que les estaba explicando, en la parte que les estaba leyendo de esto, dice, no es que eso sea el final realmente fue la resurrección, pero es muy importante esta parte de la sepultura de Jesucristo. Bueno, entonces, luego en el punto número 7, tenemos las preguntas respecto de la muerte que había de ser un sacrificio cruento y sobre todo el significado de los padecimientos. 2 preguntas para el grupo número 2. Y luego seguimos con el numeral 8 en los materiales que tenemos en Classroom. La resurrección corporal de Cristo. Dice, la resurrección es el complemento obligado de la obra de expiación de la cruz. Es cierto, o sea, es el complemento, porque si la expiación fue que Él se ponga en nuestro lugar para recibir el castigo que nosotros merecíamos, el complemento fue la resurrección. Y eso fue lo que realmente nos permite también a nosotros establecer esa importancia de la resurrección para complementar, como dice aquí, la resurrección es el complemento obligado de la obra de expiación en la cruz y el principio de la nueva creación. Pero la máxima importancia la tiene porque la fe cristiana descansa sobre las columnas de los grandes acontecimientos de la encarnación, o sea, cuando Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. La muerte expiatoria, o sea, la muerte de Cristo en la cruz para recibir el castigo por nuestros pecados que nosotros merecíamos. La resurrección corporal de Cristo, se refiere básicamente a cuando se apareció
a los 12 apóstoles, ¿se acuerdan? Se apareció a Cefas, se apareció a más de 500 personas. Era imposible que todo esto pasara, que Él se apareciera corporalmente después de que resucitó, se apareciera y que nada más se hubiera aparecido a Cefas, y entonces, los 12 apóstoles también se les apareció a ellos. Entonces era imposible de que Cefas diga, se me apareció, los 12 apóstoles diga, se me apareció Jesucristo después de que murió, y después a 500 personas. O sea, no es una coincidencia, o sea, nadie puede decir, no, es que usted está diciendo cosas que no pasaron. No es una coincidencia, es una realidad lo que pasó. Y por último dice, el descenso del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo ya fue a estar nuevamente en su posición de divinidad a la derecha del Padre, entonces recordemos que Él nos envió a el Espíritu Santo. Esta es la parte del número 8. Y por último, aquí están las dos preguntas respecto de la resurrección para el grupo número 3. Ahora vamos a ver cuántos sabemos. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, ya. Bueno, Luis ya casi llega, ¿cierto? Voy a ir creando los grupos, porque entonces en un grupo, como me faltó Carlos, entonces vamos a tener que hacer 2 grupos nada más. Seguro no se puede conectar. Entonces, bueno, vamos a hacer 2 grupos. Y yo creo que los 2 primeros, el grupo 1 y el grupo 2, lo vamos a hacer. Mientras va llegando Luis, voy a crear los grupos. A ver, veo por acá. Qué raro, no veo dónde está. A ver. Mm.